Hola, buenas tardes a todas y todos. Me llamo Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo y soy profesor de lengua inglesa y lingüística aplicada en Universidad Federal do Paraná, en la ciudad de Curitiba, Brasil. Tengo una presentación para ustedes hoy, pero antes de empezarla, me gustaría agradecer muchísimo a la profesora Valentina Canese de la Universidad Nacional de Asunción por la invitación. Me gustaría agradecer también a todo el equipo que está organizando esta conferencia. Y me gustaría agradecer muchísimo también a la profesora Clarissa Jordão, de mi universidad, por la sugerencia de mi nombre para participar de este evento. Voy a poner mi ponencia aquí ahora, voy a empezar mi ponencia y apagar mi video para que ustedes puedan acompañar la ponencia mejor. Un minuto, por favor. Entonces, mi ponencia está en inglés y es por algunos motivos, en la verdad. Uno de ellos es que yo escribí el título y el resumen de mi presentación en inglés y yo me siento más confortable con inglés cuando estoy hablando y escribiendo también, más con inglés que con español. Pero todavía yo decidí hablar en español porque la profesora Valentina Canese me pidió para que hiciera una presentación que fuera accesible para todos y todas en la conferencia o por lo menos para la mayoría de las personas que están en este evento. Entonces creo que con español esto es más posible. De cualquier manera, yo decidí mantener la ponencia en inglés porque entonces yo puedo hacer un tipo de translenguaje en la conferencia con los slides en inglés para aquellos y aquellas que no pueden acompañar en español y hablando en español para la mayoría de las personas que están en este evento. Quiero, antes de empezar, decir que mi español no es muy bueno, es un poco de portuñol ahí, pero creo que ustedes lo van a entender. Perdón si en cualquier momento yo no consigo decir algo que ustedes entendan. Entonces, el título de mi presentación es Revisiting My Own Locus of Enunciation in Previous Research, a Necessary Exercise. Algo como revisitando mi propio locus de enunciación en mis investigaciones anteriores, un ejercicio necesario. Un poco el background de esta presentación. Hay muchos estudios hoy en lingüística aplicada que enfatizan la importancia de revelar, de exponer el locus de enunciación de uno y de otros también como una manera de decolonizar el conocimiento académico y de enfatizar que todo conocimiento es local, incluso el conocimiento que mucha gente piensa que es global. Este tipo de trabajo tiene como basis los estudios decoloniales, que es un campo de estudios que viene de Latinoamérica y que tiene como objetivo criticar, o uno de los objetivos, criticar la supuesta universalidad del conocimiento y de la cultura occidentales. Meneses de Sousa nos invita a identificar, interrogar, interromper nuestra propia colonialidad como profesores y profesoras, maestros y maestras, estudiantes, académicos y académicas, y como personas. Yo creo que el locus de enunciación es una de las maneras por la que podemos identificar e interrogar esta colonialidad. No necesariamente interromperla, pero identificar e interrogarla ya son pasos importantes para después interromperla. Pero ¿qué es exactamente, o no exactamente, pero qué es el locus de enunciación?
Una definición de Grossfogel es que ella es the geopolitical and body political location of the subject that speaks. O sea, la localización geopolítica y del cuerpo, que también es político, de la persona que habla o que escribe. Revelar el locus de enunciación de uno es una práctica de tornarse consciente acerca del contexto geográfico, histórico, ideológico y del cuerpo de uno, de donde uno está hablando o de donde otros y otras están hablando también. Exponer este locus de enunciación también envuelve una reflexión profunda acerca de las maneras en que nosotros estamos situados en el espacio, en el tiempo y también históricamente, ideológicamente, en configuraciones dinámicas en las cuales tenemos fronteras que están siempre cambiando de acuerdo con las personas con quien interaccionamos. ¿Cuál es mi problema entonces? Mi problema es que este es un concepto nuevo para mí, fascinante pero nuevo. Y muchos de mis trabajos hasta más o menos 2 o 3 años atrás no lo llevaban en consideración, o sea, no ponían mucha atención o ninguna atención en el locus de enunciación. Y yo decidí que me gustaría revisitar estos trabajos para entender qué sería diferente al visitarlos. Hay algunas preguntas que yo creo que son importantes para esto. Ellas incluyen, nosotros interpretaríamos nuestros datos de una manera diferente si nuestros participantes fueran de otra raza, otro género, de otras orientaciones sexuales. ¿De qué maneras nuestra propia identidad racial, de género, sexual, tienen influencia en nuestras relaciones con los participantes en nuestros estudios? Y cómo estas identidades tienen influencia en nuestras lecturas y en nuestras interpretaciones. Estas son preguntas que no están necesariamente directamente relacionadas al locus de enunciación, pero son preguntas que yo mismo y muchos otros profesores y muchas otras profesoras en mi universidad y en otras universidades estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo o cuáles son mis objetivos en esta presentación? Uno es revisitar mi propio locus de enunciación y el locus de enunciación de otros en investigaciones que yo ya publiqué y que yo ya he terminado en el pasado. Y otro es revelar cómo mi locus de enunciación y el locus de enunciación de estas otras personas en textos publicados anteriormente pueden permitir otras posibilidades de interpretar mis datos, de interpretar mis lecturas, de interpretar las conversaciones que tuve con mis participantes, con los participantes de mis investigaciones. Yo creo que estos son objetivos muy personales, pero que pueden ser importantes no solamente para mí, pero para otras personas también. Y yo lo voy a hacer en 2 textos míos que yo publiqué previamente, en los últimos 10 años. Mi objetivo era hacerlo en 3 textos, pero por el tiempo yo solo puedo hacer en 2 de ellos. Y espero que en el futuro yo pueda hacer esto con más y más textos míos. Antes de empezar, me gustaría describir un poco mi propio locus de enunciación. Yo soy un hombre latino, me considero un hablante multilingüe
Y mi repertorio lingüístico incluye portugués brasilero, inglés y español o portuñol o algo que yo puedo llamar tal vez de español, portuñol, no sé. Yo no me identifico con una variedad de inglés o español, pero yo he sido influenciado, como todas las personas son, por diferentes maneras de hablar estas lenguas, de escribir en estas lenguas, uh, con bases en mi historia, la gente que conozco, los países donde he vivido, etcétera, etcétera. Yo soy un profesor de inglés, como dije en el principio de esta presentación. Yo he enseñado inglés para diferentes niveles, en diferentes tipos de institutos, por más de 20 años. Mi trabajo ha sido influenciado por académicos y académicas en Critical Applied Linguistics, Global Englishes, Language and Identity y más recientemente de colonialidad. Mi trabajo, es importante decir que mi trabajo es influenciado por académicos y trabajos del norte global y del sur global también. Y esto tiene que ver con mi historia y con mi historia académica, mi historia profesional también. Y el hecho que yo reviso literatura de estos dos contextos académicos, norte global y sur global, es algo intencional e inevitable por mi historia, por quién soy y por las lecturas que tengo y que me constituyen. ¿Cuáles son los estudios entonces que las investigaciones que yo voy a revisitar? Una de ellas es una investigación acerca de la identidad, de maestros y maestras brasileros de inglés en los Estados Unidos. Y el otro es un capítulo de un libro en que yo traigo una discusión acerca de globalización y la expansión global del inglés y hago conexiones entre teorías que tratan de estos dos conceptos. El primer estudio, la primera investigación, como yo dije, tiene como objetivo entender cómo profesores, maestros y maestras de inglés trabajando en Estados Unidos que no son hablantes nativos de inglés, qué ellos piensan acerca de sus identidades como profesionales. Estos maestros y estas maestras hablaron como es importante que sus identidades son percibidas como las identidades de hablantes multilingües. Eso es importante porque esta identidad de un hablante multilingüe es vista como algo muy importante, muy bueno en los contextos donde ellos y ellas trabajan. Esto es importante no solamente para ellos mismos y para los niños y las niñas con quien trabajan, pero también para sus superiores, para los demás maestros y maestras de las escuelas e incluso para las familias de los niños con quien ellos y ellas trabajan. En estos contextos, uno de mis resultados fue que la ideología del hablante nativo, o sea, native speakerism, todavía estaba ahí, pero era mucho más asociado a cosas puntuales. Por ejemplo, el momento de administrar un examen. O sea, cuando un hablante no nativo, maestro, tenía que administrar un examen, muchas veces alguien en la escuela decía, no, mejor usted no, otra persona porque los niños lo van a entender mejor o algo de este tipo.
Y también la ideología del hablante nativo estaba asociada a experiencias anteriores que estos maestros y estas maestras tuvieron en Brasil. Cuando yo revisito este estudio, yo veo que hay cosas que yo no consideré y que posiblemente son muchísimo importantes. Una de ellas es que yo no discutí mi papel como un maestro que también trabajó en contextos similares. O sea, yo también fui un maestro brasilero trabajando con niños y niñas, muchos de ellos y de ellas hispanohablantes en Estados Unidos. O sea, yo no discutí mi propia experiencia en este trabajo. Yo también no discutí cuestiones relacionadas a los cuerpos de estos maestros y de estas maestras. Por ejemplo, cómo ellos mismos y su comunidad escolar percibía cuestiones relacionadas a su raza como latinos y latinas y una participante como asiática también, y cuestiones relacionadas a su género, su sexualidad, etc. Y cómo todo eso afectaba sus identidades como maestros y maestras en estos contextos. Yo no discutí esto. Y yo creo que discutir estas dos cosas podría haber mostrado otras maneras muchísimo más complexas de entender la ideología del hablante nativo en estos contextos. Yo creo que mi interpretación de lo que pasaba en estos contextos fue muy positiva. Pero si yo hubiera explorado estas cuestiones de mi propia experiencia y de los cuerpos de las maestras y de los maestros en estos contextos, yo creo que otras posibilidades de interpretación, especialmente sobre lo que es la ideología del hablante nativo, serían posibles. Yo también creo que porque los maestros y las maestras hablaron de la ideología del hablante nativo en Brasil, yo debería haber traído a más literatura de Brasil acerca de este concepto. Y esto podría iluminar algunas de mis interpretaciones. El segundo estudio fue un capítulo de un libro donde yo revisé a estudios acerca de globalización y la expansión global del inglés, como yo dije. Yo intenté hacer conexiones entre teorías de estas dos áreas. Y yo intenté discutir las implicaciones de esta literatura para la enseñanza de inglés en Brasil. Cuando yo revisito este estudio, lo que veo es que globalización en mi capítulo fue entendida especialmente con bases en trabajos del norte global. O sea, estudios por gente como Milton Santos o Boaventura Sosa Santos no fueran centrales para esta discusión. Y esto es un problema, en mi opinión. Además, trabajos por académicos y académicas de Brasil, y perdón por Brasil con la letra pequeñita ahí, fueron considerados, pero mucho más cuando yo estaba hablando de las implicaciones para la enseñanza. Pero yo podría haber discutido esto también en los entendimientos teóricos acerca de la expansión mundial del inglés. O sea, explorar globalización y la expansión mundial del inglés con bases en perspectivas del sur global era muy importante, pero en aquel momento yo no tuve yo no hice esto de manera sistemática, de manera profunda.
Yo he visto que estudios nuevos, estudios académicos nuevos han intentado hacer esto con muchísimo éxito, como los trabajos de Meneses de Souza, Duboc Siqueira y otros. Y yo creo que hay espacio para otros estudios en este sentido. Para finalizar entonces, yo creo que este tipo de ejercicio de revisitar el trabajo de uno mismo es importante para que nosotros consigamos ver cómo podemos transformar nuestro propio trabajo con bases en estudios decoloniales. Yo creo también que es importante tenernos cuidado para no hacerlo simplemente porque creemos que eso es algo decolonial. Lo decolonial es muy importante, es muy rico, pero no podemos hacerlo, en mi opinión, solamente por hacerlo. Hay que haber alguna transformación con esto. Y en mi opinión, en mi caso, yo creo que yo me estoy transformando como profesor, como investigador, como académico, a partir de este ejercicio de revisitar mi propio trabajo. Es posible que yo esté haciendo muy duro conmigo mismo, es posible, no sé, pero de cualquier manera, yo espero que este trabajo de revisitar mis propias investigaciones pueda ayudarme a seguir adelante y ayudar otras personas a seguir en adelante también con sus estudios, con sus investigaciones. Con esto yo termino diciendo muchas gracias. Aquí está mi email si alguien quiere mis referencias. Y buenas tardes a todas y todos. Me quedo aquí para cualquier pregunta. Gracias.